En esta guía del fútbol remoto, tras la detención de Nicolás Maduro, le echamos un vistazo a cómo puede afectar la situación de Venezuela a su fútbol plagado de dirigentes ligados al chavismo. aprovechando los derbis de París y Dundee, repasamos las rivalidades de kilómetro cero. Hola, ¿cómo estáis, amigos y amigas del Atlas? Aquí estamos en 2026, primer episodio de este nuevo año. Jordi Domínguez, ¿cómo estás? ¿Algún kilito de más, quizá? ¿Puede ser? ¿Qué tal, Aitor? Bueno, de momento con un orzuelo que me han traído los Reyes, además de muchas otras cosas. Debe ser que he sido bastante bueno porque me ha caído de todo este año, así que, oye, muy agradecido. Y sí, hombre, yo creo que algún kilito. No he pasado por la báscula porque no quiero amargarme ya el arranque de este 2026, pero desde luego ha sido, ya lo comentamos en el anterior episodio, han Sí. sido 2 semanas de comilonas prácticamente una tras otra y cuesta mucho mantener la línea en esas condiciones, pero bueno, ahora a propósitos de año nuevo, pues habrá que volver al gimnasio, cortarse un poquito con algunas cositas que gustan y ya está, y a ver si así lo solucionamos. Eso es. Pues en esta semana, efectivamente, que todavía estamos en España en plena celebración, ¿no?, de los Reyes y cerrando estos fastos navideños, estamos también pasando una ola de frío bastante intensa, con lo cual invita a estar en casa, invita a estar un poco pues en familia y en momentos determinados pues repasando un poco la actualidad del fútbol más remoto. Por lo tanto, Jordi Domínguez y yo mismo pues también vamos a darle cuenta a este Atlas número 73. Jordi, tenemos aquí para inaugurar 2026 y tú proponías un tema, yo creo que bastante navideño en las últimas horas, días, como mínimo se ha colado en las últimas, ¿no?, mesas, en las últimas festividades navideñas, que es, yo creo que un buen tema de conversación, lo que ha pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, lo que ha hecho Donald Trump con Nicolás Maduro, ¿no?, que lo ha extraído, ha ido ahí a sacarlo de su palacio residencial y se lo ha llevado para Nueva York para juzgarlo. Así que, a colación de esta historia, Jordi, tú te has planteado recuperar un poco lo que habíamos contado acerca de la implicación política, ¿no?, del fútbol venezolano y cómo hay distintos clubes que tienen o simpatías o antipatías con respecto al chavismo. Sí, hay bastantes, de hecho, relacionados con el chavismo. Lo vamos a ir repasando club a club a continuación, Aitor, porque son 14 equipos en primera división y prácticamente la mitad o más tienen relación de manera directa o indirecta con el oficialismo, podríamos decir, ¿no? Con el régimen ahora derrocado de Nicolás Maduro, aunque veremos cómo acaba solucionándose todo este tema porque, bueno, ahora está la que era su vicepresidenta de interina, pero por ahí van a aparecer en los próximos días personajes venidos de Estados Unidos y todo hace indicar que casi se va a establecer como colonia, ¿no?, allí en Venezuela, Tremendo culebrón, en se Estados viene, Unidos. Sí, 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 un culebrón, pero pero de además los buenos. de los serios, sí, sí. Bueno, claro, la duda es qué va a pasar con la Liga de Fútbol en Venezuela, porque de momento la Liga de Béisbol, que es el deporte rey, podríamos decir, en el país, ya se ha suspendido de manera indefinida. Es decir, no se sabe si se va a reanudar o no en algún momento. De momento, como te digo, la Liga de Béisbol está suspendida y la de fútbol, el Apertura 2026, debería empezar el próximo 30 de enero. Pero es que además hay varios equipos venezolanos que tienen que jugar previas tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. De hecho, te decía que son 14 equipos en primera división, pero es que 8 de ellos, más de la mitad, 4 en Libertadores y 4 en Copa Sudamericana, van a jugar competiciones con Mebol este año 2026. Así que imagínate el pifostio que hay ahora mismo, que obviamente el fútbol no sería lo más importante con todo lo que tiene ahora entre manos Venezuela y toda su población, la incertidumbre, ¿no?, de saber qué va a pasar con su país, con su gobierno, con esta situación en la que Estados Unidos prácticamente se va a situar allí para llevar las riendas del país. Bueno, y a todo esto, pues hay una liga de fútbol con una serie de equipos que, como te decía, y ya hemos analizado en otros episodios, tienen fuertes vinculaciones con el régimen chavista. Pero es que empezando ya... Liga, Claro. Jordi, si no me equivoco, que está ahora mismo en las vitrinas de uno de los equipos más identificados con el oficialismo, con el chavismo, como es esa Universidad Central de Venezuela, de la que ya hablamos en esa final absoluta, como se denomina, ¿no?, al enfrentamiento entre el campeón de la Apertura y del Clausura. Ahí se impuso los usevistas, los de la Universidad Central de Venezuela, que es un equipo propiedad precisamente de una familia, vamos a llamarlo así, ¿no?, de la mujer de un alto dirigente
de los servicios especiales, de los servicios secretos del chavismo, servicios secretos, por cierto, que el otro día cuando detuvieron a Maduro, pues debían de estar un poco despistados o incluso a lo mejor ayudando a quien no debían ayudar, ¿no? En este sentido, ayudando a Trump, esto ya no lo sé, pero en cualquier caso los servicios secretos ahí estuvieron poco hábiles y lo que sí que estuvieron hábiles es a la hora de meterse en el fútbol, comprar UCB, que supongo que es uno de los clubes de los que nos vas a hablar, en esa final absoluta derrotaron a Carabobo, que precisamente era el equipo o uno de los equipos más ligados o más vinculados al antichavismo. Ahí es donde dejamos un poco la relación entre política y fútbol en Venezuela. Así es, pero es que antes de ir a los clubes hay que hablar de la federación, porque está presidida desde hace 5 años ya por Jorge Jiménez, que es un empresario de 38 años que en su día fue presidente de Deportivo Lara, que es otro de los clubes de Venezuela, y este es un personaje muy ligado a Delcy Rodríguez, que es ahora la presidenta en funciones de Venezuela, hasta que, como decía, hasta que a Trump se le antoje otra cosa. Y hasta la detención de Maduro, Delcy Rodríguez era la vicepresidenta ejecutiva de su gobierno, era también la ministra de Hidrocarburos y su nombre, recordarás, que se hizo bastante popular o famoso en España por una reunión que mantuvo en 2020 en el aeropuerto de Barajas con el ahora encarcelado José Luis Ábalos. Se armó mucho follón con aquel encuentro porque Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada a la Unión Europea y en aquel viaje estuvo acompañada de este tipo del que te hablo, del presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, de Jorge Jiménez. Así que por ahí ya empezamos a ver la primera rama de los vínculos entre el fútbol venezolano y el chavismo. O sea, que el presidente de la Federación Venezolana se reunió con Ábalos. Imagínate tú. Por lo menos en el avión venía. Si ya en la sala VIP de Barajas se reunió con Ábalos o se estaba tomando un refresco mientras Delcy Rodríguez hablaba con el exministro del gobierno español, eso ya a tanto detalle no Chilosa. llego, pero bueno, en ese mismo avión venía el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y como bien decías, Aitor, el actual campeón de Venezuela es Universidad Central, UCB, que pese a su nombre, ya esto lo contamos o lo contaste en un anterior episodio, no tiene vinculación directa con las autoridades académicas de esa Universidad Central de Venezuela, porque su presidente es Alexander Granco Arteaga, que es ese coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien la Unión Europea señala como principal represor del régimen de Maduro, razón por la cual este señor, Alexander Granco Arteaga, tiene prohibida la entrada también en el espacio Schengen desde hace varios años. Y su hijo, Alexander Granco Jr., de solo 17 años, es jugador de UCB, ha sido designado, de hecho, esta última temporada, mejor futbolista joven de la liga, pero muchos consideran que juega por ser hijo de quien es, que no tiene nivel, de hecho, ni para la primera división venezolana. Y lo curioso es que en la ida de esa final que antes contabas contra Carabobo, él fue expulsado por soltarle un manotazo a un rival, por una agresión, y 2 días después, el árbitro del partido, el que le mostró la roja a Aitor, encontró su coche calcinado. ¿Casualidad? Puede ser, yo no lo sé. Sí, esto, de hecho, llegué a hablar con algún eh, periodista o como mínimo comunicador, no sé si es exactamente periodista, venezolano, que había subido el vídeo y tenía bastantes seguidores y le invité a participar también en un Atlas, ¿no? Que nos pudiera contar desde allí, desde Venezuela, que supongo que es un poquito arriesgado, o, hasta estos días ha sido bastante complicado poder exponer esa relación, ¿no?, entre el oficialismo, el poder político y militar en Venezuela y esa Universidad Central de Venezuela, ese equipo de fútbol que, como estabas apuntando y como ya explicamos anteriormente, pues parece que se ha podido beneficiar en algo de tener por detrás uno de los estandartes, ¿no?, de ese poder militar. Él dijo que sí, que estaba dispuesto a participar, pero bueno, que con ciertas precauciones. Con respecto a la verosimilitud del vídeo, tampoco me pudo decir del todo si es así, o sea, si ese vídeo realmente corresponde a los dos coches, porque en el vídeo aparecían dos coches calcinados, a los dos coches del colegiado. Lo que sí que es verdad es que eso fue entre el partido de ida y el partido de vuelta de esta final. Y en el partido de vuelta, el árbitro, que no era el mismo que en el de ida, se equivocó varias veces, siempre a favor de Universidad Central. O sea, si sirvió un poco como aviso a navegantes, desde luego tuvo efecto. Pero en cualquier caso, creo que la relación, sobre todo
por la presencia de Gran Compadre, parece que es obvia, ¿no? Que no necesita demasiada explicación. Pero me decías que había más clubes oficialistas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, yo creo que UCB podría no ser ni siquiera el más chavista de El los más equipos obvio. de la primera división venezolana, porque yo creo que ese título hay que otorgárselo al Zamora Fútbol Club, porque este equipo está radicado en Barinas, que es la cuna, la ciudad donde nació la revolución bolivariana de Hugo Chávez. De hecho, el club estuvo presidido por el hermano de Hugo Chávez durante varios años, por Adelis Chávez, y también por el que fue su exministro del Interior, por Pedro Carreño. Adelis Chávez también fue en su día vicepresidente ejecutivo del comité organizador de la Copa América que albergó Venezuela en 2007 y acabó denunciado por malversación de fondos destinados precisamente a la remodelación del estadio Agustín Tobar, más conocido como La Carolina, que es donde juega este equipo, el Zamora Fútbol Club. Un estadio que incluso fue escenario de algún programa, y esto te va a encantar, Aitor, de Aló Presidente. ¡Hombre! Mítico, ¿no? Ahí se grabó en Alguno. No todos los episodios, pero alguna algún entrega. episodio, en alguna entrega, el plató era ese estadio. Es mítico, mítico. Muy bien, sí, sí. Hemos sido muy fans, de Aló Presidente. Totalmente, sí, sí. Ha generado, no es para reírse, porque obviamente la gente de Venezuela, hay gente en Venezuela que ha sufrido mucho por esto, pero era bastante friki, ¿no? El tema de ver Sí. ahí al presidente de un país, pues como si fuera prácticamente Jorge Javier Vázquez, ¿no? Atendiendo llamadas en directo de televidentes. En cualquier caso, bueno, pues Zamora, como te decía, estaría ahí con la Universidad Central de Venezuela peleando por el título de equipo más chavista del país. Pero hay más, porque, por ejemplo, Estudiantes de Mérida, que es otro de los equipos con más pedigrí, con más historia del fútbol venezolano. Te hablaba antes de Pedro Carreño, que fue ministro del Interior con Hugo Chávez. Bueno, pues además ha sido uno de los diputados más destacados del oficialismo bolivariano, también con Maduro. Y su sobrino, que es el empresario Raúl Carreño, es el presidente de Estudiantes de Mérida. El vínculo familiar no tiene que indicar obligatoriamente que ambos piensen lo mismo ni que estén implicados en el mismo con el gobierno, pero bueno, hay una relación familiar bastante directa en el caso de Estudiantes de Mérida entre su presidente y uno de los grandes nombres del chavismo. Sí, sí. Curioso esto también, ¿eh? Estudiantes de Mérida y Universidad Central, dos instituciones que, en fin, no hacen honor a su nombre en cuanto a independencia, en cuanto a fidelidad académica, sino que parece que han ido más hacia el sector chavista. ¿Algo más? ¿Algún otro equipo así más vinculado con el oficialismo? Tengo más, Metropolitanos, que es un club de Caracas, fue fundado por Mariano Díaz, un magistrado al que se consideraba miembro de la llamada Banda de los Enanos. ¿Qué es esto de la Banda de los Enanos? Un grupo de funcionarios del Poder Judicial que presuntamente estaba involucrado en varios casos de corrupción para favorecer al gobierno chavista. Bien, pues uno de los magistrados presuntamente implicados en esta Banda de los Enanos, Mariano Díaz, fue el fundador de este club en la capital de Venezuela. Hace cualquier cosa menos un grupo de jueces, ¿no? Pero Sí, igual no eran muy altos. sí, sí, deduzco que no, pero bien, bien. Aquí en España, como mínimo, a un grupo de jueces le llamas la Banda de los Enanos y acabas en el Constitucional, pero rápido, ¿eh? Vamos, sí, sí, te hacen un Pablo Hasél de Pero manual. rápido. ¿Pasamos ya a los antichavistas o todavía tienes No, de los oficialistas? todavía tengo oficialistas. Otro de los más destacados, Academia Puerto Cabello. Es un club del estado de Sí, Carabobo, de esto sí que muy hablamos. cercano. Sí, este es muy cercano a Rafael Lacaba, que es el gobernador chavista de este estado y que ha sido señalado por usar recursos públicos para beneficiar a este club que pasó de tercera división a primera en solo 4 años, que tiene una gran rivalidad con Carabobo Fútbol Club. Y ojo, porque este señor, Rafael Lacaba, es padre de Matías Lacaba, que está jugando actualmente en el Ulsan Hyundai de Corea, pero que en su día, entre los 10 y los 12 años, pasó por la Masía del Fútbol Club en Barcelona, luego estuvo en Brasil, en Portugal, como te decía, ahora está en la Liga de Corea, y es, igual que Granco Junior, un jugador también muy criticado por los antichavistas, por ser hijo de quien es. En este caso yo creo que hablamos de un futbolista de más calidad
que Granco Junior, aunque Granco Junior es muy joven todavía, tiene 17 años, como te decía antes, pero la Cava ya ha sido internacional absoluto por Venezuela, ha pasado por ligas internacionales. Yo creo que estamos hablando de otro nivel de futbolista, pero cuidado con esta Academia Puerto Cabello, donde inició su andadura Matías Lacaba, porque es un club que está directamente, estrechamente vinculado al gobernador de Carabobo, a Rafael Lacaba. De hecho, en el partido final del Clausura, que fue una Academia Puerto Cabello contra Carabobo, además de ser un duelo de rivalidad regional, también era un duelo de rivalidad política, porque Carabobo era anti, los aficionados de Carabobo, muchos de ellos, no todos evidentemente, pero parece que tienen una significación más antichavista que otra cosa, y en cambio, como tú decías, el propietario o presidente de Puerto Cabello es directamente el gobernador o tiene una relación muy, muy cercana con el gobierno regional, que no deja de ser un eslabón más, ¿no? de todo el poder del chavismo, en este caso de Nicolás Maduro. Y como método o como muestra de protesta, aficionados de Carabobo lo que hicieron fue, en ese partido contra Puerto Cabello, darse la vuelta cuando sonó el himno nacional. También los jugadores de Carabobo lo que hicieron fue girarse hacia la tribuna en la que estaban los aficionados de Carabobo, en ese caso, si no me equivoco, para protestar por el reparto de las entradas, porque Academia Puerto Cabello había tenido mejores entradas y más entradas para ese partido, aprovechándose un poco de esa mejor engrasada relación con el poder político de este equipo, ¿no? De Academia Puerto Cabello, que como tú dices, ya apuntábamos que estaba dentro de los equipos que tenían buena relación, simpatía directamente con el poder político. Pues ahora de Puerto Cabello, obviamente, tenemos que pasar ya al otro lado porque Carabobo Fútbol Club, como bien decías, a nivel de afición sí que se ha significado más antichavista que chavista, pero a nivel estructural, en lo que se refiere a su propiedad, no lo es tanto, porque está presidido por Giuseppe Palmisano, que es un señor que también tiene un equipo de béisbol, los Navegantes del Magallanes, también tiene un equipo de baloncesto, los Trotamundos de Carabobo, porque este señor, además de ser presidente de 3 entidades deportivas, es también el presidente de forma simultánea de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de la Superliga de Baloncesto. Es decir, el señor Palmisano Joder, está, Aitor, en todas las salsas. En madre todas. mía. O sea, tiene un equipo de béisbol y la liga, y también tiene un equipo de baloncesto y la liga. Correcto. Y luego un equipo de fútbol que es el Carabobo Fútbol Club, que claro, según un informe de un medio que es Transparencia Venezuela, de los 8 equipos de la Liga Profesional de Béisbol, la mitad, o sea, 4, tienen vínculos directos o indirectos con el chavismo. Y uno de ellos es Navegantes, que es el que preside este señor, Giuseppe Palmisano, de lo cual se infiere también que Carabobo Fútbol Club, a través de su presidente, algún vínculo también tendrá con el gobierno. Pero es verdad que sus aficionados mayoritariamente parece que pues se tienen una ideología contraria, sobre todo por el hecho de ver cómo su gran rival local, que es Puerto Cabello, se beneficia sistemáticamente, tiene una serie de prebendas, ¿no? Por parte del gobernador, pues que está detrás de ellos. Sí, 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 sí. Bueno, pues es curioso porque a mí, desde luego, este oyente del que ya hablamos en anteriores entregas, ¿no? Que me hizo además el regalo de esta pegatina de Carabobo, que todavía la tengo por aquí por la mesa del despacho, pues mm, claro, él me dijo, aquí ya sabemos que cada uno cuenta un poco cómo lo ve o cómo lo siente él, pero él me dijo que Carabobo Fútbol Club era un equipo más bien de simpatías antichavistas, ¿no? Entonces, bueno, ya me dices que a veces también esto pasa, Jordi, que la masa del club va por un lado y a lo mejor la directiva, pues a lo mejor no Claro. forzosamente va por ahí. Claro, es como si tú le explicas a alguien que no sea español, el Rayo Vallecano tiene una ideología que seguramente es muy distinta a la de su presidente. Sí, sí, es Pero así. eso no quita que su afición, obviamente, sea cual sea la ideología de su presidente, tiene la suya propia y la demuestra partido tras partido en el estadio de Vallecas. Bueno, pues en el caso de Carabobo podemos estar hablando de algo parecido. Y para terminar muy rápido, Aitor, te tengo que hablar de Deportivo Táchira porque está radicado en uno de los estados históricamente más antichavistas del país, que es el estado de Táchira, pero sin embargo, aquí ya también, de alguna manera,
han introducido un elemento a través de la propiedad del club que equilibra, ¿no? Ese juego de fuerzas, porque desde hace ya más de una década el grupo empresarial JHS es el que dirige el club, está liderado este grupo empresarial por Jorge Silva, que es un ex sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y que está muy vinculado a Diosdado Cabello, que hasta ahora era el ministro del Interior del país. Es ese tipo que después de la abducción, del secuestro para algunos, de la detención de Maduro, ya, cada uno que lo llame como quiera, apareció en televisión con casco, con chaleco antibalas y dijo que había sido un ataque criminal y terrorista lo que había hecho Estados Unidos en su país. Lo contradictorio es que, pese a tener una propiedad parece ser bien conectada con el chavismo, los hinchas de Táchira han sufrido en varias ocasiones la persecución de las autoridades venezolanas. Por ejemplo, el año pasado, cuando se enfrentaron a la Universidad Central de Venezuela en la final del torneo Apertura, 5 de sus hinchas acabaron en el Helicoide, que es la Sí. temida prisión de Caracas, donde, según denuncian distintas instituciones, se practican torturas sistemáticamente. Para la temporada que viene, 2026, Álvaro Recoba ha firmado como entrenador de Deportivo Táchira. Así que habrá que estar pendientes de la andadura del chino en este conjunto, que es el segundo más laureado de Venezuela con 11 títulos. Álvaro, el chino Recoba, no confundir con el chino Losada, aunque ya dijimos la semana pasada fuera de cámaras que se estaban progresivamente acercando mucho sus físicos y se pueden confundir fácilmente, pero no. Álvaro Recoba, que no va a estar de seleccionador de Hong Kong como el chino Losada, sino que va a estar de entrenador de Deportivo Táchira. Pues bueno, en fin, ahora mismo con todos los interrogantes habidos y por haber, porque como tú nos apuntabas antes, Jordi, vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada 2026 en el fútbol venezolano. Sí, sí. Veremos si empieza el 30 de enero como está previsto, si en febrero se juegan ya esas previas de Libertadores y Sudamericana con los equipos venezolanos implicados. Y ya para terminar este repaso, Aitor, te tengo que hablar de Caracas Fútbol Club, que es el equipo con más títulos, el más laureado de Venezuela, que este sí que es un equipo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando anteriormente y alguien podría pensar, bueno, siendo el Caracas Fútbol Club, el de la capital, el que tiene más títulos, pues seguro que este es el que está más implicado con el gobierno. Pues no, nada que ver con eso, porque este es un equipo que podría haber desaparecido en 1989, pero en ese momento apareció un empresario farmacéutico, el señor Guillermo Valentiner, que ya ha fallecido, y es desde hace años su hijo Philip quien dirige la entidad, pero no ha basado su éxito, como te decía, en ningún vínculo con el poder, sino en una buena cantera y en la buena administración de los recursos que ha ido obteniendo con su participación sistemática en las competiciones internacionales de la Conmebol. Ellos, de hecho, junto a Deportivo Táchira, son los únicos equipos venezolanos que han sido capaces de llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, que es el techo del fútbol venezolano a nivel de clubes en el continente. Táchira en 2004, Caracas en 2009, son los dos únicos que han llegado tan lejos en la máxima competición del continente suramericano. Pues yo creo que es un tema que está más que justificado porque, como apuntábamos antes, difícilmente habrá habido alguna charla, ¿no? O algún encuentro de amigos, familiar, lo que sea, en el que en las últimas horas barra días pues no se haya hablado acerca de la detención, extracción, secuestro. Efectivamente, como tú apuntabas también, es delicado porque parece que en función del verbo o del adjetivo que elijas, pues parece que te estás significando a favor o en contra. Pero bueno, muchos convendremos, ¿no?, en que lo que ha protagonizado este grupo del Delta Force de los Estados Unidos, pues no tiene mucho arreglo con nada, ¿no? Ni con el respeto a un Estado independiente, ni con, en fin, los procedimientos habituales en la diplomacia. De hecho, aquí diplomacia poca. Diplomacia es entrar bombardeando, apagar las luces de todo Caracas y luego, efectivamente, pues habrá que ver si obviamente el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro, pues no se atenía a nada, si tenía más pinta de autoritarismo que de otra cosa. Vamos a ver qué es lo que viene después, pero también parece que a Donald Trump le ha animado cualquier cosa menos el espíritu democrático, ¿eh? Le ha animado el petróleo, básicamente. Sí, sí, ahí te voy a decir que todo este tema es muy oscuro, más oscuro que el crudo, que es lo que parece que Sí. realmente interesaba, y no se esconde Donald Trump. Que No, mira, si una cosa buena tiene, que no es que engaña, sí, sí. Estados Unidos de toda la vida ha hecho estas cosas en todo el mundo, pero lo ha intentado de alguna manera maquillar con excusas peregrinas, ateniéndose a ataques que están
apoyados por la ONU o por la OTAN, por lo que tú quieras, pero en este caso Donald Trump sale allí en el Air Force One y con toda su chorra, Sí, sí. hablando claramente, Mal y pronto, sí, eh, sí. sí, sí, dice, no, no, pues ahora vamos a llegar allí, vamos a meter a las empresas estadounidenses para aprovechar esos recursos. Y oye, de democracia en ningún momento se ha hablado, ¿no? Que es un poco lo que está reclamando la sociedad venezolana. En fin. Sí, sí, además una periodista que estaba allí le dijo, pero ¿quién está al mando de Venezuela? Y le dijo, no, es que la respuesta no sé si va a ser un poco controvertida, lo cual a él le encanta. Dice, pero aquí estamos al mando nosotros y ya está. Y aquí se va a hacer lo que Estados Unidos quiera. De hecho, en la primera intervención del sí ya dijo que menuda agresión de Estados Unidos y ya en las siguientes intervenciones ya le han debido tocar un poco ahí y decir, ojo, no te cantes demasiado, que igual la siguiente eres tú. Bueno, pues efectivamente, ahí ya nos estamos yendo hacia el apartado más político de este primer apunte de 2026, Jordi, pero evidentemente es que era muy geopolítico, ¿no? Lo que nos traías es esta significación o esta aproximación del poder político, al menos hasta ahora, en Venezuela, el oficialismo primero representado por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, hacia el deporte del fútbol, que como hemos apuntado también, pues quizá no sea el deporte rey, pero cada vez lo está siendo más o cada vez tiene más seguimiento también a nivel popular en Venezuela y por lo tanto pues también ha servido un poco como plataforma, ¿no? Como escaparate tanto para los que estaban a favor como para los que estaban en contra de quienes han detentado el poder, al menos hasta este pasado sábado cuando fue bueno, pues, secuestrado Nicolás Maduro. Pensaba que ibas a hablarnos también del chándal del Mallorca, que ha hecho furor, ¿no? Porque parece que el chándal del Mallorca es el mismo chándal que le pusieron a Nicolás Maduro. No sé si lo has visto en las imágenes en redes sociales. No, 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 no. Sí, El sí, chándal pues gris con el que exacto. viene El el... Mallorca creo que jugaba con el Girona este fin de semana, ganó el Girona en Son Moix y los jugadores del Mallorca iban con el mismo chándal, pero es que además el mismo modelo. Con lo cual, claro, ahí hubo cierto meme, ¿no? En redes sociales. Aprovechando también otra de las circunstancias que han sucedido este fin de semana, Jordi, que es precisamente la coincidencia de que se hayan disputado dos partidos muy peculiares, como son el derby de Dundee, que es bastante habitual, y el mucho menos habitual derby de París, en estadios o protagonizado por equipos que están prácticamente colindantes, ¿no? Tanto los dos de París, el Paris Saint-Germain y el Paris Football Club, como los dos de Dundee, Dundee Football Club y Dundee United. Pues claro, me ha dado por mirar esto cuántas veces más sucede, ¿no? ¿Qué otros casos hay de derbis de kilómetro cero? Le he dado en llamar a este tipo de enfrentamientos, tampoco es muy original. Entonces, claro, aquí hay una primera circunstancia que es derbis protagonizados por equipos, como os estoy diciendo, que tienen cada uno su estadio, pero están tremendamente próximos, lo cual es mucho más difícil en París por la extensión de la ciudad. Pero claro, en Dundee el mérito es que los dos están en primera división, que creo que también es de reseñar. Al final no estamos hablando de una ciudad de millones de habitantes como es París, ni siquiera como es Glasgow o casi, o un poco más pequeña, pero también grande, Edimburgo, sino que Dundee al final son 150.000 habitantes que, como estamos apuntando, pues ya desde muchas temporadas es capaz de tener ahí a dos representantes en la Scottish Premiership. Tradicionalmente, cuando se hablaba de derbis próximos, ¿no, Jordi? Yo creo que convendremos en que el caso de Dundee era como bastante paradigmático, ¿no? Es el que se ponía siempre como ejemplo, porque al final son dos estadios que están en una misma calle, ¿no? En la Tannadice Street de Dundee. Pero, claro, esto es un poco el aguántame la copa que voy, y París ha dicho, ¿cómo? ¿Que el derby este de Dundee está tan cercano? Pues aquí va París con ese derby, neoderby, aunque es verdad que con raíces bastante antiguas, pero bueno, tal y como se ha dado en esta circunstancia, en este 2026 ya, pues es un derby que no se daba desde 1990. No había un derby en la capital francesa entre dos equipos de esa ciudad. Es, claro, Paris Saint-Germain y Paris Football Club resulta que se han encontrado uno jugando en el Parque de los Príncipes, que vamos a ver por cuánto tiempo más, porque la propiedad del Paris Saint-Germain ya lleva mucho tiempo tonteando, flirteando e incluso amenazando a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, su intención de abandonar el Estadio de los Príncipes, el Parque de los Príncipes, porque no se lo permiten renovar y ampliar como a Qatar Investments le gustaría.
y el París Fútbol Club, que momentáneamente también está jugando en este estadio que te digo que está prácticamente cruzando la calle al norte del Parque de los Príncipes, ¿no? O sea, el Parque de los Príncipes, pues la calle que está encima justo tiene otro estadio que se llama Jean Bouin, que es donde momentáneamente está jugando este París Fútbol Club que de manera pues sorprendente o no tan habitual fue capaz de ascender el año pasado, la temporada pasada, a la Ligue 1, ¿no? Y bueno, pues ocupan este Stade Jean Bouin, que es un estadio que tradicionalmente ha venido estando ocupado por el Stade Français, básicamente dedicado al rugby profesional, pero que, como decimos, mientras no encuentre un acomodo en otro estadio, mientras no construya su propio estadio, el París Fútbol Club, que ya nos has dicho tú también, Jordi, que en los últimos meses ha vivido un cambio de propiedad y, por lo tanto, parece que está bastante más equipado a nivel financiero para poder acometer si este paso por primera división se asienta y por lo tanto es capaz, ¿no?, de encontrar cierta regularidad en la élite, pues buscar también su propio estadio, como parece que lo está buscando el Paris Saint-Germain. Recordemos que detrás del Paris Football Club no solamente hay una pequeña participación del grupo Red Bull, sino también está una de las empresas principales de artículos de lujo, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una propiedad ampliamente preparada desde el punto de vista económico para poder anclar este equipo, este club, en la máxima categoría del fútbol, del fútbol francés. Lo importante es que efectivamente hay una calle en medio entre ambos estadios que se llama la Rue Claude Farrère, que tiene unos 30 metros. Yo estoy midiendo, he medido en Google Maps, de la pared más norteña de un estadio a la más sureña del otro, ¿vale? O sea, de pared a pared. No he medido o no me he puesto a ver si los accesos no están exactamente en esa pared, porque probablemente no lo estén, y por lo tanto a lo mejor pues sea un poco más largo, pero he utilizado este parámetro para también los otros estadios, ¿no? Me salen 22 metros del Jean Bouin del Paris Football Club al Parque de los Príncipes del Paris Saint-Germain. Por si alguien no lo sabe, el Parque de los Príncipes se creó en 1897 y ocupa un antiguo coto de caza de los reyes de Francia y también de sus hijos, es decir, de los príncipes. Y a partir de ahí se fue arrastrando, ¿no?, esa denominación del Parque de los Príncipes, porque al final era un coto real de caza. En cambio, el Stade Jean Bouin, Jordi, tiene un nombre y un apellido, que es Jean Bouin. Fue un atleta bastante famoso antes de la Primera Guerra Mundial, que se alistó en las primeras semanas de esa contienda y que nada más alistarse a los pocos días le cayó encima un obús. Parece ser que un obús francés, o sea, un obús fuego amigo, y murió. Y eso generó semejante oleada de solidaridad que ahora mismo hay 9 estadios en toda Francia que llevan ese nombre. En Amiens, en Évreux, en Marsella, porque él era marsellés, en Nîmes, en Lille y también otros dos estadios que ahora llevan otro nombre, pero que antiguamente habían sido el estadio Jean Bouin también, en Angers, que ahora es el estadio Raymond Kopa, y en Niza. O sea que una personalidad deportiva que, insisto, su muerte, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial pues generó bastante impacto. Pero es que, te decía, el Parque de los Príncipes está al sur, el Jean Bouin, cruzas la calle 20 y pocos metros y te encuentras el estadio del Paris Fútbol Club, pero es que encima del Paris Fútbol Club, ¿qué hay? Las instalaciones de Roland Garros. Está todo seguido. A unos 300 metros del estadio de Jean Bouin tienes la pista central Philippe Chatrier, que es donde se juega los grandes partidos y evidentemente también la final del Abierto de Francia, ¿no?, donde se disputa esa Copa de los Mosqueteros. Con lo cual, todo eso está no en el mismo barrio, sino casi literalmente en la misma calle. Esto se ha jugado, como decíamos, este derbi de París se ha recuperado, no es demasiado habitual, decíamos, inédito desde 1990 en esta temporada. Paris Saint-Germain, además, y Paris Football Club, que habían estado vinculados en el origen, ¿no? Cuando el original Paris Football Club se vincula con el Saint-Germain, luego se separan, dando inicio a este Paris Saint-Germain en los años 70. Bien, en cualquier caso, insisto, es uno de los derbis, es el derbi, el gran derbi más cercano. No sabemos por cuánto tiempo más, no sabemos si porque el Paris Saint-Germain se mudará a un estadio de su propiedad lejos, incluso fuera de la ciudad de París, o porque el Paris Football Club será capaz también de crear su propio estadio.
Bien, continúa ahora sin Jordi, que se ha ausentado por una pequeña emergencia familiar. Esperemos que no sea absolutamente nada. Decíamos que los enfrentamientos de equipos rivales con estadios independientes, con estadios separados, pero muy cercanos geográficamente, pues siempre han tenido una gran referencia, como mínimo en Europa, que es la ciudad de Dundee. Una ciudad en la que tanto Dundee Football Club como Dundee United han coincidido en muchas temporadas en la Scottish Premiership. De hecho, llevan 180 derbis acumulados, en los que en 52 ocasiones el triunfante ha sido el Dundee Football Club. Por 83, es decir, más veces, bastantes más veces ha salido triunfador el Dundee United, aunque no en esta última vez, este pasado fin de semana, el que precisamente fue el Dundee Football Club el que se impuso 0-1 en el estadio de su eterno rival en Tannadice Park, en el hogar del Dundee United. Hogar, como decimos, del Dundee United desde 1870. Dens Park, hogar del Dundee Football Club, que actúa como tal desde 1898, y la distancia, según mi parámetro, mi manera de medir, que es de pared a pared más próxima, son 120 metros en una misma calle, Tannadice Street, dándose además la circunstancia de que están muy próximos, eso, unos 100 metros aproximadamente de distancia, pero están cada estadio a un lado diferente de la calle, por decirlo en términos españoles, diríamos que uno está en el lado de los pares y el otro está en el lado de los impares, pero, insisto, muy poca distancia, porque de hecho el Dundee Football Club, el que actuaba como visitante, subió a sus redes sociales este pasado fin de semana un vídeo en el que se veía cómo sus jugadores pues recorrían la distancia entre estadios caminando. Como no puede ser de otra manera, no tiene mucho sentido que se desplazasen en autobús. Fuera de Europa es, creo, un referente en cuanto a derbis cercanos, ultra cercanos, muy próximos, el de Avellaneda, el clásico de Avellaneda. Enfrentamiento también con muchísima historia, con muchísimo pasado, hasta 216 derbis en el campeonato argentino, con 84 victorias para Independiente y 62 para Racing, 70 empates, es decir, algo más exitoso, notablemente más exitoso Independiente de Avellaneda. Con esos dos estadios, Libertadores de América, el campo de Independiente, con capacidad para 52.000 personas, a unos 212 metros, según mi medición, de la pared más próxima al Estadio Presidente Perón, que es el estadio del Racing Club. Muy chulos, cada uno de los dos con estructuras muy diferentes, ¿no? El de Libertadores de América con la antigua doble visera, con una forma rectangular. En cambio, el Presidente Perón, el estadio de Racing, muy reconocible con esa forma ovalada, ¿no? Esa forma circular, capacidad también para 50.000 personas, o sea que campos también en ese sentido muy próximos o muy cercanos. Uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino, probablemente, no sé si decir el más importante después de Boca River. Y como os decimos, apenas 200 metros, 210 metros de una pared a otra, de las paredes más próximas de los campos de estos dos equipos. También muy próximo, pero aquí con un asterisco, están los estadios de Nottingham, tanto Nottingham Forest como Notts County. Son 240 metros en línea recta, pero ojo, aquí viene el asterisco. En medio pasa el río, con lo cual esa línea recta hay que bypasearla, hay que alargarla un poquito a través del puente sobre el río Trent, que lleva el original nombre de Trent Bridge, es decir, el puente del tren. Como digo, esto probablemente alargue un poco esa distancia, pero si no son los 240 metros en línea recta, pues serán 400, ¿no? Aproximadamente menos de medio kilómetro, para diferenciar lo que sobre el papel a mí me parece que es una rivalidad bastante poco equilibrada o bastante poco igualada, pero es verdad que estadísticamente, bueno, son 96 derbis en los que ha habido 41 victorias del Nottingham Forest, que a mí me parece que es el equipo claramente superior, pero ha habido 30 del Notts County. Así que supongo que ha habido momentos en la historia en los que esa rivalidad, que ahora mismo está tan desacompasada como para que uno esté en primera división y otro esté bastante más abajo en la pirámide competitiva, en la cuarta, en la League Two, pues ha habido momentos en los que el Notts County sí que le ha mirado a los ojos, porque, insisto, son 25 empates y 30 victorias del Notts County sobre 96 derbis.
Ya os decimos que el Notts County es el equipo más antiguo del mundo. Yo creo que esto en algún otro capítulo también lo hemos mencionado. Creado en 1862, el equipo profesional más antiguo del mundo, fundado en el 62, incluso meses antes, ¿no?, de la reunión que dio lugar al fútbol como deporte reglado en la Freemasons Tavern de Londres. En cambio, el Nottingham Forest se fundó en 1865, 3 años después. O sea, que estamos hablando de equipos muy, pero que muy, muy, muy antiguos. También, como os apuntaba antes, que en la actualidad están bastante desacompasados porque, de hecho, 2011 no comparten, no han competido en un partido oficial. Es el último de estos derbis oficiales del que os hablaba, 96 derbis, pues el último en 2011, aunque sí que es verdad que han ido quedando haciendo partidos amistosos en pretemporada e incluso ha habido algún grupo de aficionados por parte de los dos equipos que han quedado para pegarse así, sin que hubiese más motivo, sin que hubiese partido. No necesitaban tampoco esa excusa, simplemente pues porque les apetecía quedar y zurrarse un poco la badana. En 2017, por ejemplo, hubo un altercado o hubo una quedada de este tipo para verse las caras, ¿no?, entre aficionados del Nottingham Forest y del Notts County. Y el último caso del que os iba a hablar, también de derbis de kilómetro cero o menos de uno, derbis por debajo del kilómetro, el caso de Liverpool y Everton, ¿no?, que también estaban tremendamente cercanos, no tanto como los dos estadios de París, no tanto evidentemente tampoco como los campos de Dundee, Tannadice Park y Dens Park, pero oye, Anfield y Goodison pues estaban también bastante próximos porque según mi medición me daban 758 metros entre las paredes más próximas de Goodison Park y de Anfield Road. ¿Qué pasa? Que como sabéis, pues el Everton se ha mudado en esta temporada, ya el verano pasado, a su nuevo estadio en Bramley Moor Dock, en uno de los muelles de la ciudad de Liverpool, como a unos 2 kilómetros de Anfield, con lo cual ahí ya se nos rompe un poco la estadística y no entra dentro del listado de rivalidades próximas, o no tanto, como para aparecer aquí, porque, claro, pues ya son casi 2 kilómetros la distancia que hay desde el estadio de Liverpool al del Everton. Como os digo, cuando el Everton ha venido jugando en Goodison hasta el año pasado, pues había eso, 700, casi 800 metros que se recorrían además entre uno y otro estadio a través de un parque, del Stanley Park. Hablamos, como decíamos, de una rivalidad tremendamente próxima en lo geográfico, lo ha sido como mínimo hasta 2025 y en cambio despareja en términos estadísticos, porque de los 246 derbis que se llevan disputados hasta la fecha, 101 los ha vencido el Liverpool, 78 empates y solo 68 victorias del Everton. Esto en cuanto a lo estadístico creo que tampoco nos puede sorprender, por mucho que haya habido alguna temporada en la que el Everton haya andado mejor. Recuerdo esa victoria a mediados de los años 80 del título de liga por parte de los azules de Liverpool, pero lo que sí que creo que tiene una intrahistoria bastante peculiar es que aquí no estamos ante un derbi protagonizado por dos clubes que buscaron sus estadios y casualmente acabaron siendo vecinos, siendo muy, muy vecinos, sino que, como os apunto, la relación entre Liverpool, Everton y sus estadios es un poquito más compleja. Para ello hay que regresar a la fecha de fundación de cada uno de los dos clubes. Everton 1878, Liverpool 1892. Con lo cual sí, son dos clubes muy, muy tradicionales, muy clásicos, como suele ser habitual en el fútbol inglés, fútbol británico, pero fijaos que hay una diferencia notable. El Liverpool, que es el equipo estadísticamente más ganador, es bastante o relativamente más moderno, 1892, que el Everton, que nació y fue fundado en 1878. O sea, que el equipo tradicional original es el Everton. Y precisamente para alojar los partidos del Everton es para lo que se construye Anfield. Os voy a leer lo que dice la Wikipedia. Aquí yo no me pongo ningún tanto porque creo que la Wikipedia lo explica perfectamente. Dice, inaugurado en 1884, Anfield pertenecía originalmente a John Orrell, un pequeño propietario de tierras y amigo del miembro del Everton, supongo que directivo, John Houlding. Ok. El Everton, que hasta entonces jugaba en Priory Road, necesitaba un nuevo campo debido al ruido que generaba el público en los días de partido. Estamos hablando de 1884 y ya había miles de personas que, por lo que parece, hacían bastante ruido cada vez que se jugaba un partido del Everton. Entonces, Orrell, el dueño de estas tierras, ¿no?, en la zona de Anfield, cede el terreno al club a cambio de un alquiler modesto.
Durante los años en los que el Everton utilizó el estadio, se fueron levantando tribunas para acoger a los más de 8.000 espectadores que asistían con regularidad, aunque el recinto tenía capacidad para unas 20.000 personas y en ocasiones alcanzó esa cifra. 20.000 personas, años 80 del siglo XIX. O sea, aquí en España todavía no se había fundado más que el Recreativo de Huelva, a nivel, diríamos, profesional o que haya llegado hasta nuestros días. Bien, en aquella época el campo era considerado de nivel internacional e incluso fue sede de un partido del British Home Championship, este torneo que se disputaba entre las diferentes selecciones británicas. Pues se jugó un partido entre Inglaterra e Irlanda en 1889, o sea, se consideraba un campo bastante pro. El primer partido de liga jugado en Anfield tuvo lugar el 8 de septiembre de 1888 entre el Everton y el Accrington Football Club, y pocos años después el Everton se convirtió en campeón de liga por primera vez en la temporada 90-91 jugando en Anfield. ¿Qué pasa? Pues aquí de momento todavía no se ha fundado el Liverpool. Se funda precisamente porque en 1892 las negociaciones para comprar definitivamente el terreno a Orrell, que era el propietario de los terrenos y el que se lo estaba alquilando al Everton, acabaron mal. Derivaron en un conflicto entre Holding, que era su colega y directivo del Everton, y el comité del Everton acerca de la forma en que se gestionaba el club. Le dijeron, oye, esto de que alquilemos el campo a tu colega igual no nos acaba de convencer. Aquella disputa acaba provocando la salida del Everton hacia Goodison Park. O sea, Goodison Park es el estadio al que se va el Everton cuando deciden no seguir pagando el alquiler de Anfield. Y entonces tenemos a un equipo que necesita un estadio, el Everton, que construye Goodison Park, y a un estadio que necesita un equipo, con lo cual Holding, que había sido directivo del Everton, se queda entonces con un estadio vacío y decide fundar un nuevo equipo para ocuparlo. O sea, el Liverpool es la consecuencia de tener un estadio sin ocupante, o sea, haberse quedado sin el Everton en ese traslado a Goodison Park. Ese nuevo conjunto recibe el nombre de Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited. Y su primer partido en Anfield fue un amistoso disputado ante unas 200 personas el 1 de septiembre de 1892 contra el Rotherham Town. O sea, en ese momento los enemigos del fútbol moderno habrían estado poniendo el grito en el cielo por la creación de un neoclub como era este Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited. O sea, el nombre completo ya te indica que es Club de Fútbol de Liverpool y Athletic Grounds Limited. O sea, y compañía de estadios atléticos o de terrenos de juego. Porque claro, es que nace por eso. El club nace para llenar o para ocupar un campo que se había quedado vacío. De hecho, fijaos que el primer partido solamente atrae a 200 personas. ¿Por qué? Porque es un neoclub que poco a poco pues irá, supongo que arraigando. La verdad que no tardó demasiado y, como decimos, pues luego, posteriormente, ha sido pues lo que ha acabado convirtiéndose en Liverpool. Entre otras cosas, en emblema del fútbol más romántico, si queremos, y más clásico y más tradicional, y también desde el punto de vista estadístico, pues claramente avasallando en ese derbi del Merseyside contra el más tradicional, el más clásico, el más antiguo Everton, que ya sabéis, pues mira, este es un detallito que a lo mejor se puede contar siempre, ¿no? Que el más clásico y más antiguo es el Everton, y que el Liverpool fue un poco la consecuencia de que se tenía que crear un equipo de fútbol para llenar un estadio que había sido un estadio muy pro, pero que se había quedado sin inquilino después de la decisión de la directiva del equipo Toffee. Bueno, pues aquí vamos a dejar este capítulo 73. Estará todo perfecto, pero por si acaso le mandamos de nuevo un abrazo a Jordi para que esté todo bien. Y yo, por mi parte, pues la semana que viene volveremos con Jordi Domínguez, también con Martín Manchón, al que le hemos dado descanso en esta primera entrega de 2026, pero bueno, nos ha parecido que había que estar, aunque fuese en esta jornada del Día de Reyes aquí en Europa, para retomar ya también el hilo de 2026 con el Atlas. Lo dicho, espero que hayáis empezado bien el año y la semana que viene nos vemos y nos oímos todos aquí alrededor del fútbol remoto. Un abrazo, cuidaros, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.